Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, les comparto que continuamos con la serie Alerta contra los desvíos de la fe, advertencias de la carta de Judas. Nos corresponde la predicación número 3, la he titulado ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Recordemos que en la predicación anterior estudiamos con detenimiento y a profundidad el versículo 3, en el que se nos instruye que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos, es decir, la doctrina, la palabra que quedó escrita, las enseñanzas y los mandamientos de Dios que quedaron en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Porque la iglesia, y esa instrucción viene precisamente porque la iglesia estaba siendo contaminada por algunos desvíos, confusiones y engaños sobre la conducta y la fe cristiana. Pero la causa eran hombres impíos que se introdujeron de manera encubierta y empezaron a enseñar y a decir creencias tomándose la autoridad de ser maestros. Algunos se hacían pasar como hermanos en Cristo, pero en realidad no eran salvos, ni eran verdaderos maestros, ni verdaderos profetas. Entonces, el siervo de Cristo, Judas, da esas ciertas indicaciones y características que estemos alertas para que no seamos desviados y nos opongamos defendiendo ardientemente la fe. Ahora leeremos el versículo 4 del capítulo 1. Judas tiene solo un capítulo. Dice así el versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, entonces, ¿cómo identificamos a los falsos maestros? En primer lugar, porque entran de manera encubierta. No lo hacen a viva voz, no lo hacen con mucha pompa, sino que encubiertamente, disimuladamente, poco a poco entran y luego comienzan a hablar con los hermanos y con las personas que pueden, a expresar sus ideas, sus creencias y sus enseñanzas, de tal manera que un poquito de levadura leuda toda la masa. El texto dice aquí, pues algunos hombres. Entonces, otra traducción dice ciertos individuos. Y por cierto, muy claro desde el principio debe quedar que son impíos. Son falsos hermanos. No son creyentes, cristianos nacidos de nuevo que se desviaron de la fe. No. Entran de manera encubierta, sin advertencia. El texto literalmente dice entran por un lado, no por la puerta principal. Es como entrar por una puerta lateral, una puerta alternativa, no por la puerta principal. Jesucristo, recordemos cuando él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá
y se alimentará y tendrá descanso para su alma. Pero vinieron otros ladrones y salteadores que entraron por otra parte, no por la puerta. Yo soy la puerta. Entonces hay una única puerta. Pero estos falsos enseñadores, falsos maestros, entran por la puerta lateral. Y es interesante, la Biblia está perfecta porque esa misma característica la señala el apóstol Pedro, refiriéndose específicamente Pedro a los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, en la primera parte dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros con disimulo, dice esta traducción, de manera disimulada, aparente, con diplomacia, no imponiendo, sino poco a poco. Ese es el verdadero problema. Porque cuando alguien abiertamente quiere empezar a enseñar doctrinas equivocadas, heréticas, pues lo identificamos. El problema es que estos entran de manera encubierta, sin llamar mucho la atención. Así que de las aguas mansas nos libre el Señor, ¿verdad? Porque de las turbulentas nos libraremos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entran de contrabando, dice otra traducción. Parecen inocentes, inofensivos, pero luego comienzan a carcomer la conciencia a través de sus falsas enseñanzas, esas herejías, esas equivocaciones que inducen a la verdadera iglesia y a los verdaderos creyentes a desviarse. Así que si entran de manera encubierta, debemos tener en cuenta el punto número 2. ¿Cómo descubrimos a los falsos maestros? Porque introducen herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es un enunciado, una enseñanza, una tesis, una proposición, una explicación que contiene elementos de verdad mezclados con mentiras. Por eso la herejía no es tan fácil de identificarla inmediatamente. Solo aquel que está preparado, aquel que está capacitado, aquel que lee la Escritura, que la conoce, que la entiende, aquel que también tiene el Espíritu de Dios en plena comunión y que el Espíritu Santo le da testimonio, le guía, le enseña, le recuerda las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, es el que está capacitado para identificar estas herejías destructivas, estas ideas descabelladas al final, esas verdades a medias, como mencionaba, y en algunos casos pues son mentiras abiertas, pero con una buena argumentación. Así que introducen herejías destructoras. Y aquí, en el versículo 4 que estamos estudiando, Judas de hecho menciona ya una de esas herejías. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La gracia, que es un don inmerecido, la gracia es un favor de Dios y por su gracia hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados, los dones, los ministerios, todo lo hemos recibido por gracia. No tenemos nada que no hayamos recibido. Nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Es por gracia. Y esa gracia nos proporciona una auténtica libertad. Libertad del pecado, libertad del mundo, del dominio de Satanás, una libertad de conciencia. Y esa libertad, sabiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues tenemos la dicha de poder elegir lo que es correcto. Pero cuando viene un encubierto, falso, y nos empieza a trasladar ideas, enseñanzas que parecen lógicas, que parecen atractivas, nos puede desviar y nos puede llevar a una libertad que ya no lo es en pleno sentido, sino es un libertinaje. Y el libertinaje en la Escritura ya habla de desenfreno, de perversión, habla de excesos, habla de adulterios, habla de fornicaciones. Sí, estos decían, por ejemplo, usted puede ir a la iglesia, pero usted puede tener dos mujeres al mismo tiempo. Usted puede ir a la iglesia, porque la connotación es esa, pero puede
estar en fornicación. La palabra fornicación no la usaban, obviamente, pero yo la digo para que lo entendamos. En otras palabras, puede decirle, usted puede tener una mujer, pero no es tan pecaminoso tener un encuentro sexual con otra persona. Eso se llama adulterio. O algunos, incluso dentro de las sectas extremas, han dicho que el hombre puede vivir simultáneamente con 3 o 4 mujeres. Eso ya se llama un pecado, es una abominación y eso ya es una poligamia. Eso no es la voluntad del Señor. Así que convierte en la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Nosotros tenemos libertad. Si lo ponemos en el contexto del apóstol Pablo, cuando hablaba de la libertad de comer de todo lo que Dios ha limpiado, ha purificado, y que por medio de la oración y la palabra son santificados todos los alimentos, él decía que el problema es que algunos convertían esa libertad en el libertinaje, y entonces comenzaban ya a caer en la gula. Y con esa libertad algunos restringían a otros que comieran cierto tipo de alimentos. Entonces, en todas las áreas, el libertinaje conduce a los excesos. Excesos de tipo sexual, excesos de tipo comida, excesos de entretenimientos, excesos de los placeres legítimos y peor aún, los ilegítimos delante de la palabra del Señor. Este mismo libertinaje también fue atacado por el apóstol Pablo en los Gálatas, en toda la carta a los Gálatas. Ellos recibieron el evangelio puro, el evangelio que es verdadero, el único evangelio. Pero Pablo les tiene que decir, Gálatas insensatos, comienza la carta, ya en el contenido. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando por la carne. Y es que los Gálatas entonces estaban creyendo aspectos relacionados con las normas, las leyes de Moisés, creyendo que las obras podían salvarlos. Y oiga lo que dice cabalmente Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Somos libres del pecado, entonces no pensemos peco y pido perdón, peco y pido perdón. No, eso ya es una influencia del falso maestro, del falso hermano, del falso apóstol, del falso, de los falsos que habla la Biblia. Puede ser obviamente un pensamiento del diablo hacia nuestra mente, o puede nuestra misma carne producir un pensamiento así. Pero nos atenemos de nuevo a la palabra del Señor. Recuerde que la libertad auténtica está unida y sujeta a la obediencia. Yo soy perfectamente libre mientras soy siervo y esclavo de Jesucristo. Mientras vivo para Cristo, mientras obedezco la palabra del Señor, entonces soy libre. Pero el libertinaje es hacer lo que yo quiero sin obedecer los mandamientos del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4, en la parte última, habla de otra de las doctrinas terribles. Encubiertamente habían entrado para empezar a decir esta terrible herejía. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. A ese punto llegaron estos falsos maestros. Veamos la primera realidad. Niegan que hay un solo Salvador, porque dice a nuestro único. Es la distinción, es la singularidad de la salvación de Cristo, como el mediador, como el Salvador, como el camino que lleva a la salvación. Jesucristo es único. Es único camino de salvación. Recordemos los pasajes, parte de los pasajes maravillosos que nos hablan de la exclusividad de Cristo para ser salvos. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No. Ni los santos, ni las vírgenes, ni las obras, ni los muertos pueden interceder por nosotros. No. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos la singularidad, la unicidad, más bien dicho, sí, la singularidad de que Cristo es el único camino de salvación. Recuerde lo que dice el texto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice otro texto, y en ningún otro hay salvación,
No hay salvación en la iglesia evangélica o en cualquier otra iglesia. Es Cristo. No hay salvación en las obras, en la revelación natural, en la búsqueda del hombre. Con su pensamiento no puede alcanzar la salvación por sí mismo. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es pecador y por naturaleza hay depravación en lo más profundo de su ser, aunque se comporte como gente educada en ciertos lugares, pero en lo íntimo y en lo privado es un pecador y en lo profundo de su ser también. Por eso el texto habla de eso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si quiere, pensemos un momentito en qué otros nombres de fundadores de religiones se habla de que son caminos de salvación. Pero el texto, la escritura dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Los falsos maestros pueden decir, aquí, no solo el evangelio, no solo la escritura, no solo el cristianismo verdadero es camino de salvación, no, hay salvación en otros caminos de salvación. Esos caminos llevan a la condenación eterna. Por eso Judas está diciendo que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, la que quedó como palabra normativa, inspirada, como palabra canonizada en la Escritura, no hay más. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Antiguo Testamento, 39 y en el Nuevo Testamento, 27, 66 libros. No hay otro libro inspirado, no hay otras escrituras inspiradas. Pero también dice, niegan a nuestro único soberano. Cuando se habla de soberano es aquel que tiene la autoridad, el gobierno, el que rige, el que dirige el universo. Pero estos que entraron encubiertamente estaban negando la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, aquí está lo contrario, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Él tiene el pleno control del universo, de la tierra, del cielo. Mientras los otros dicen, no, este no es soberano. Sí, Jesucristo es el único soberano. El Dios encarnado, el Dios hecho hombre. El rostro del Dios trino. Recordando otra vez estas palabras maravillosas. Y acercando a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces sí es el soberano, el único. No hay otro. Veamos qué otro aspecto negaban estos falsos maestros. Niegan a Jesucristo como Señor, como el Kyrios, como el absoluto, como el dueño, como el amo. Lo niegan el señorío de Jesús, que Él no gobierna, que Él no tiene la autoridad. Pero oiga lo que dice Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Señor, el Kyrios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Maravilloso. Pero estos, poco a poco empezaron a decirle a los de la iglesia, negamos que Jesús de Nazaret sea el Cristo, porque niegan a Jesucristo como tal. Cuando hablamos que niegan a Jesucristo, están negando que Jesús es el Cristo. Cristo en griego quiere decir ungido. Y es la palabra que corresponde al hebreo Mesías, que también significa el ungido, al enviado de Dios, al escogido de Dios, al que viene de Dios. Entonces, oiga lo que dice el texto. Oiga lo que dice. Cuando nosotros leemos lo que sí dice, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre israelita dijo a otro, hemos hallado al Cristo, al Mesías. La mujer samaritana dijo, me he encontrado al Mesías, he hallado al Mesías. Sí, Jesús es el Mesías. Aunque algunas sectas digan que Jesucristo, que Jesús de Nazaret es un impostor, es un mentiroso,
que no es el Hijo de Dios, esos son falsos. Y eso era lo que estaban diciendo también estos impostores. Estos que entraron encubiertamente, también hay que relacionarlo con la figura de que entraron con piel de oveja, pero eran lobos. Encubiertamente, por un lado, así como ovejitas, para no llamar la atención. Hay que tener cuidado más de esos, que de los que hablan mucho abiertamente y públicamente. Y también, cuando hablan, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, implícitamente están negando que Jesús es Dios. Esa herejía se expandió en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, diciendo de que Jesús era una criatura, que ciertamente era un profeta enviado por Dios y que podía ser un camino de salvación, pero que no era Dios, que no era preexistente. A esa herejía se le llamó arrianismo, que viene de un hombre llamado Arrio, que enseñó que Jesús no es Dios, que Jesús no es de la naturaleza divina, que Jesús es una criatura, nada más. Pero aquí tenemos un texto contundente. Hay otros en Romanos, hay otros muchos, pero este texto es contundente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Pedro está diciendo, Cristo, nuestro Dios y Salvador. Así es, Él es Dios. Él es el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, el Dios crucificado. Maravillosa verdad. Jesucristo es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y Salvador. Podemos recordar aquel momento también cuando Tomás, uno de los discípulos, finalmente ve al Cristo resucitado. No creía que había resucitado, aunque ya los demás discípulos le habían dicho, Cristo ha resucitado, Jesús ha resucitado. Dice, si yo no le viere, no tocare, me tiene mi dedo dentro de sus palmas que han sido horadadas, traspasadas, no creeré. Pero cuando vio al Cristo resucitado, cayó de rodillas y postrado dijo, Dios mío, Señor mío. Estaba reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ¿cómo identificar a los falsos maestros? Entran de manera encubierta e introducen herejías destructoras. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, niegan a nuestro Jesucristo, nuestro Señor, como el único Salvador, como el soberano, como el Señor, y también como el ungido, como el Cristo, y como Dios. Pero también el texto habla claramente que son impíos. No nos equivoquemos. Tenemos que explicar esto, y si usted lo tiene muy claro, para explicarle a personas que no son cristianas todavía, no han nacido de nuevo, y tienen como pretexto o como razón o como excusa el hecho de que algunos que yendo a iglesias locales evangélicas después salen y abandonan, entre comillas, la fe y son pecadores y blasfeman después y dicen, por eso es que yo no creo. Explíqueles que no son cristianos nacidos de nuevo, son impíos. Son impíos. Bueno, y lo peor es que son impíos que no tienen el temor de Dios y que no quieren arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Son impíos rebeldes, que incluso ya estaban señalados de antemano que así actuarían y por supuesto van a tener su juicio y su condenación. Pero hay que explicarle a las personas que dicen, es que he visto varios que van a la iglesia y que después ya no están. Sí, son impíos. No se han convertido. Si tenemos claro nosotros que no son cristianos nacidos de nuevo, estos que luego se apartan, que son incrédulos, que nunca conocieron a Cristo, que son perdidos, que simulan, aparentan ser hombres de Dios y que son enviados de Dios. Cuidado, cuidado, advertencia.
contra los desvíos de la fe y en este caso los falsos hermanos maestros, los falsos ministros. Lo que les espera, dice el texto, es la condenación. Eso también nos debe de consolar y fortalecer porque les espera la condenación. Desde hace tiempo están señalados, dice el texto, marcados, dice la versión que leímos hoy. Quiere decir señalados por la profecía, o sea, han sido denunciados de antemano por la profecía porque vendrán tiempos donde habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos, ¿sí? Se está cumpliendo. Pero están muy conocidos, son muy conocidos por el Señor y tendrán su juicio. Serán condenados, serán destruidos a causa de su propia maldad y perversión. Leamos una parte del texto del versículo 4 de Judas, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Estaban descritos, estaban inscritos, estaban dentro de la profecía del Antiguo Testamento y aún de la misma palabra en el Nuevo Testamento. Así que recuerden, mis queridos hermanos, que estas personas, esto nos ayuda aún a identificar más a los falsos maestros. Pueden enseñar cosas que parezcan bonitas, pueden enseñar doctrinas muy bien argumentadas, como algunos que se llaman testigos y que afirman que Jesús no es Dios, que ellos son solo testigos del Dios del Antiguo Testamento. Pueden tener muchos argumentos, pero también observen su vida. Sí, y también conozcan la palabra, porque con la palabra de Dios es que tenemos que mostrar. Y observemos que en este caso específico que estoy mencionando, ellos niegan que Cristo sea Dios. Entonces, están en un error, están en falsedad. Recordemos que tenemos que estar muy atentos y conocer la Escritura, escuchar la voz de nuestro pastor, el buen pastor, Jesucristo, el príncipe de los pastores, su palabra, para compararla, las cosas que dicen, las ideas que profesan, con la Escritura. Pero también observemos la conducta, y específicamente ahora hablo de los que está hablando Judas. Observemos su testimonio, observemos su vida matrimonial, su forma de vivir, porque al final son impíos, disfrazados de creyentes o maestros. Y entonces un árbol disfrazado de un árbol frutal, al final no va a dar ningún fruto. Un creyente disfrazado al final no va a tener una buena conducta, va a vivir en libertinaje, va a vivir en pecado constantemente, no va a tener un buen testimonio de su matrimonio, no va a tener un buen testimonio de su familia en general, aunque, paréntesis, de hombres muy piadosos y que han dado buen ejemplo y han instruido, a veces un hijo no sigue exactamente por un tiempo los caminos del Señor, pero como hay promesas regresan y son salvos. Pero en general los falsos tienen una vida disipada, una vida perdida, pródiga, en lo secreto. Y hay que observar la conducta también. Entonces es contra ellos y contra sus enseñanzas principalmente, más que contra ellos, es contra sus enseñanzas que debemos contender ardientemente por la fe dada una vez y para siempre, de una vez por todas, a los santos. Deseo con todo mi corazón que estas características, que lo que hemos explicado para identificar a los falsos maestros nos ayude a permanecer en el camino de Jesucristo, afianzados a Jesucristo y a sus enseñanzas, a su testimonio. Jesucristo vivió lo que predicó hasta las últimas consecuencias. Jesucristo permaneció como el ejemplo perfecto en todas las áreas de la vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro soberano, Él es nuestro Kyrios,
Él es nuestro Cristo, Él es Dios mismo. No nos apartemos de ahí. Y recuerde también que no podemos apartarnos de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y poner atención a otros libros, a otras enseñanzas que quieren ser normativas de fe, de salvación. Eso es también un error. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Y si hay alguna persona que está escuchando que no es salva y ha escuchado pues a falsos maestros, ahora sabe que solo en Jesucristo hay salvación. Que solo el nombre de Jesucristo, en el nombre de Él podemos ser salvos. Que solo por medio de Él podemos llegar a Dios. Que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino de salvación. Si usted quiere ser salvo, reciba a Jesucristo en su corazón. Pida perdón por sus pecados, arrepiéntase. Reciba a Jesucristo en su vida y el Señor le dará la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Tendrá la salvación, la vida eterna. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Y vendrá usted la nueva vida en Cristo que viene del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y vendrá usted el verdadero sentido de la vida. Entenderá muchas cosas que antes no comprendía. Será libre del pecado, libre del dominio de Satanás, aunque seguirá siendo tentado, sí, por Satanás, pero libre del dominio de Satanás. Y tendrá por primera vez la victoria sobre los pecados, el poder que viene de Jesucristo. Y cuando muera, no irá a condenación, sino irá al cielo. Si alguien necesita ser salvo, por favor, diga conmigo esta palabra de fe. Jesús, creo en ti. Te recibo en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Dios, mi Rey, mi soberano. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Así sea. Amén. Si ha hecho esta oración de fe con todo su corazón y con fe, es salvo. Y por favor, háganoslo saber a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Se comunicarán con usted para darle la instrucción de los primeros pasos de la vida cristiana. Oro en este momento por todos mis hermanos y mis hermanas que están en sintonía, que están viendo en tiempo real esta predicación y los que habrán de verlo después. Oro para que Dios los bendiga con toda bendición en Cristo Jesús. Que Dios en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, los socorra, los auxilie en los momentos de prueba y angustia que están pasando. Que Él pueda preservar sus vidas, sanar las enfermedades, que pueda hacer un milagro en su matrimonio, en sus hijos, en su familia. Que el Señor sea su proveedor, el Señor los guarde y los proteja. Señor, a los que están contagiados, infectados por este virus que afecta al mundo entero y están pasándola muy mal porque están graves o moderados graves. Señor, preserva sus vidas, sánalos, restáurales, dale la oportunidad que están pidiendo porque quieren ser salvos. Los que no son salvos o si ya siendo cristianos quieren que les des una oportunidad, te piden para poder servirte y dar testimonio de tu poder y de tu gracia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de Guatemala. Señor, que en Guatemala prevalezca la justicia, la rectitud, la paz, la integridad. Señor, Cristo puede cambiar Guatemala, puede transformar familias, puede transformar nuestros corazones, puede transformar naciones. Transforma Guatemala. Ten misericordia, Señor. Y en este momento oro por todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Benditos sean por perseverar en la fe, por estar en comunión y congregándose de esta manera. El Señor los guarde, los proteja, los bendiga, los sostenga. Estemos siempre en comunión espiritual y que el Señor también multiplique
lo que ustedes dan con amor a la obra del Señor. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana con la serie Alerta contra los desvíos de la fe, advertencia de la carta de Judas. Hasta pronto, que Dios los bendiga y un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.